Hola, bienvenido a mi canal de historias increíbles. Disfruta mirando. Víctor se despertó inmediatamente, como si alguien invisible hubiera activado el botón responsable de su conciencia. Como el cuerpo aún no escuchaba, el hombre abrió un poco los ojos y vio que estaba en una habitación, cuya blancura nuevamente le hizo cerrar los ojos. Dios, ¿dónde estoy? ¿Y por qué todo mi cuerpo está tan blando y falto de fuerza? ¿Cómo llegué aquí? La respuesta a su pregunta fue el chirrido apenas audible de varios sensores y dispositivos que se encontraban a un par de metros de la cama. Víctor volvió a forzar su conciencia y se dio cuenta de que estaba en una habitación de hospital. ¿Pero cómo llegó aquí? ¿Qué pasó? La luz cegadora del techo le hacía difícil concentrarse y sus oídos zumbaban como si una alarma sonara en su mente. La conciencia del hombre fue inmediatamente atravesada por un ataque de dolor severo, haciéndolo gemir débilmente. Víctor de repente tuvo mucha sed, pero no había nadie que le diera algo de beber en ese momento. Y claramente no se veía agua al alcance de la mano. Por supuesto, no había duda que, de hecho, se trataba de una sala de hospital. ¿Pero por qué hay tanto equipamiento aquí? Víctor nunca antes había estado en una institución médica de este tipo y, por lo tanto, no tenía nada con qué compararlo. De sus manos salían hilos de intravenosas y todo tipo de sensores, su cuerpo parecía una pluma y completamente desprovisto de peso. Víctor no tenía fuerzas suficientes para abrir los ojos por completo, por eso solo podía mirar el mundo a través de rendijas. Al principio los sonidos parecían tan sordos y distantes que Víctor dudaba poder oírlos. Pero entonces, muy cerca, escuchó una voz dolorosamente familiar que hizo que su corazón latiera de emoción. Era la voz de la esposa de Víctor, Ofelia. Sí, no cabía duda. La misma entonación y una coquetería ligeramente notoria al pronunciar algunas frases la delataban. Víctor de repente se tensó notablemente, tratando de darle algún tipo de señal a Ofelia cuando escuchó el sonido de la puerta abriéndose. El empresario se armó de valor, esperando oír algo, pero no esto. Ana Bustamante. Hola. Por favor dígame, ¿cómo van las cosas con mi marido? ¿Cuánto tiempo más tiene permanecer allí como un vegetal y sufrir? ¿Quizás deberíamos recurrir a medidas más radicales? Preguntó Ofelia, dándole deliberadamente a su voz un tono quejumbroso. Hubo una pausa tensa en la habitación por un momento, y luego la doctora que atendía a Víctor respondió. Le daré un consejo, Ofelia. No enoje a Dios y espere lo mejor. Su cónyuge tiene pocas posibilidades, pero no puede rendirse. Y también le aconsejo que esté lo menos cerca de su marido para excluir la posibilidad de contraer accidentalmente alguna infección. Si pasa algo, la llamarán inmediatamente y le informarán sobre cualquier progreso en el tratamiento. Mientras tanto, le insto a que salga de la sala. Está bien, por supuesto. Tiene razón. Perdóneme. Lo entiendo todo. Cantó Ofelia con una voz empalagosa. Y un poco más tarde, Víctor escuchó pasos que se alejaban y el sonido de un portazo, por lo que dedujo que la doctora se había ido. Bueno, Ofelia estaba junto a su cama, pensando en algo suyo. De repente, el empresario distinguió claramente el profundo trino de una llamada telefónica. En la unidad de cuidados intensivos se escuchaba tan antinatural que hizo dudar a Víctor de la realidad de todo lo que estaba pasando. Nunca le gustó escuchar a escondidas y lo consideraba vergonzoso e indigno de su estatus. Después de todo, era el dueño de uno de los mejores restaurantes de la ciudad. Si Víctor estuviera sano ahora, seguramente abandonaría la habitación y dejaría que Ofelia hablara sin testigos. Pero, como el hombre no podía hacer esto, tuvo que escuchar toda la conversación de principio a fin. Hola cariño. ¿Eres tú? Es que el número me aparece como desconocido. ¿Tienes uno nuevo otra vez? ¿El testamento? Sí. Lo redactó, claro. ¿A dónde se esconderá? Sí. Ya lo leí. Todo es como quería. Gracias al notario. Lo presenté. Es cierto, no de gratis, por supuesto. Pero todo tiene precio en esta vida. Ya sabes. Después de las palabras de su esposa, el corazón de Víctor comenzó a latir a una velocidad vertiginosa. ¿Con quién habla tan cariñosamente Ofelia? No habla directamente, pero da a entender. ¿Es esto realmente posible? ¿Y de qué testamento están hablando exactamente?
Pero lo que Ofelia dijo a continuación finalmente disipó todas sus dudas. Sí, mi amor. Llegué a la sala. Bueno, ¿qué te puedo decir? Mi amado está aquí tirado. Como un vegetal. En general. No hay cambios. Creo que, en base a esto, puedo administrar el restaurante como quiera. Y cuando Víctor se haya ido, me haré cargo de su herencia como debe ser. Eso es todo, ya me voy. Porque todavía queda mucho por hacer. También te amo. Listo, hasta luego. Tal descaro dejó a Víctor sin aliento. Sí. Esto es incomprensible para la mente. En presencia de su marido enfermo, habla de su inminente partida. ¿Y llamarlo vegetal? ¿Se merecía Víctor semejante trato? Al mismo tiempo, acostado en una cama de hospital, el hombre obstinadamente no podía entender por qué los sensores que debían avisar al personal médico que se había despertado no funcionaban. Víctor ya había visto un caso así en una de las películas nacionales. Ya no recordaba el nombre, pero lo que pasó en la película le quedó grabado en su memoria para siempre. Sin embargo, una cosa es observar la acción desde fuera y otra muy distinta que le pase a uno mismo. Especialmente cuando tú, sin más, eres traicionado por tu cónyuge. Y Víctor ya no dudaba de que había habido una traición. Pero ¿quién lo salvó de un auto envuelto en fuego? Que no tuvo miedo de arriesgar su vida por él. En ese momento, la conciencia del hombre se nubló, devolviéndolo en las ondas de la memoria al suceso ocurrido en aquel fatídico día. Una mañana el dueño de un restaurante de élite, Víctor Barrios, comenzaba su día como de costumbre y prácticamente no se diferenciaba de todas las mañanas anteriores. Como era su costumbre, se levantó con los primeros rayos de sol, cuando la mayoría de los habitantes de la ciudad aún roncaban plácidamente en sus camas. Desde las ventanas de su casa había una excelente vista de la ciudad que apenas comenzaba a adaptarse a su habitual rutina diaria. Primero que nada, Víctor se preparó el desayuno. Sencillo, sabroso y nutritivo al mismo tiempo. Se sirvió un vaso de atol y rápidamente frió un huevo. Luego, Víctor dedicó unos minutos a hacer gimnasia para que finalmente el cuerpo despertara y los músculos volvieran a la normalidad. Tratando de llevar un estilo de vida saludable, nunca insistió en sus puntos de vista y no obligó a su esposa a seguir su ejemplo. Todas las personas son diferentes y Ofelia no era la excepción. Víctor, por ejemplo, era vegetariano y no comía alimentos de origen animal. Al mismo tiempo, comprendió perfectamente que no tenía derecho a condenar a las personas que comen carne. Víctor tomó la bandeja con el desayuno preparado, salió a la espaciosa terraza y se sentó a la mesa. Debido al invierno, la terraza estaba cerrada y en un rincón había una pequeña chimenea crepitando con leña. Disfrutando del aire fresco de la mañana y del silencio, el hombre pensaba en sus planes del día para poder cumplir todo lo planeado. Ofelia todavía estaba durmiendo a esa hora, lo que hizo que Víctor se sintiera un poco solo. Después del desayuno, el empresario se puso su traje favorito y se fue a trabajar. Víctor siempre intentaba llegar antes de la hora para ver quién llegaba a tiempo y quién, por el contrario, llegaba tarde. No le gustaba llegar tarde, aunque no tenía prisa por condenar a quienes se veían obligados a hacerlo. Como, por ejemplo, la que lavaba platos Paola, quien vivía al otro lado de la ciudad y tenía que ir a su trabajo en autobús. Víctor sabía muy bien que el transporte a lo largo de esta ruta era muy pesado. Especialmente con mal tiempo, cuando se altera el ritmo habitual de la ciudad y los trabajadores de servicios públicos tienen que lidiar con las consecuencias del clima. Esto es lo que ocurrió aquel fatídico día en el que empezó a nevar fuerte por la mañana. Al principio caminaba con mesura, girando en tornados en miniatura nacidos de fuertes ráfagas de viento. Luego pasó a la fase activa, en un abrir y cerrar de ojos, cubriendo los tejados de las casas con gorros blancos. A Víctor le encantaba este clima, aunque sabía que los ingresos hoy serían pocos. Cuando afuera azota una tormenta de nieve, los residentes de la ciudad no se apresuran a ir a un restaurante a cenar con una copa de algo sabroso y aromático. Después de aparcar el auto en el restaurante, Víctor se levantó el cuello del abrigo y, por un momento, abandonó el estilo y la comodidad. Una fuerte ráfaga de viento inmediatamente le arrojó un puñado de nieve a la cara, haciéndolo temblar y acelerar el paso. El conserje Mauricio ya estaba en pleno movimiento con su pala, apresurándose a despejar los escalones antes de que llegara el dueño del restaurante.
Al ver al empresario, el anciano levantó la mano en gesto de saludo. Buenos días, don Víctor Barrios. Hoy ha nevado, mira. Y volverá a caer. Le hace a uno que le duelan los huesos. Buenos días, don Mauricio. ¿Sigues luchando solo contra la nieve? Ya le he dicho al guardia que en momentos así definitivamente necesitas ayuda, señaló Víctor. Pero el conserje simplemente lo desestimó. No, ¿cómo crees? Puedo manejarme yo solo, señor Mauricio. Ya me acostumbré. Ya sabes, para mí es como hacer ejercicio. Balancea uno la pala un par de veces y ya el cuerpo inmediatamente vuelve a la normalidad. El empresario sonrió. ¿Energizarse, dices? Bueno, dame una pala. Ahora estiraré las piernas, haré que la sangre corra por mis venas. El conserje intentó protestar, pero el joven se mantuvo firme y no se calmó hasta quitarle la herramienta que tanto necesitaba en la tormenta de nieve. La gente pasaba por el restaurante y miraba sorprendida a un hombre de negocios respetablemente vestido que empuñaba hábilmente una pala, quitando la nieve de los escalones. Mauricio sacudió la cabeza respetuosamente. Veo que eres un maestro en tu oficio, Víctor Barrios. ¿De dónde sacaste la experiencia? Víctor sonrió. ¿Cómo que de dónde? En el pueblo, por supuesto. En casa de mi abuelo, en un río lejano. Allí pescaba muy bien. No acepto la caza, ¿sabes? Pero siempre se puede pescar setas o pescaditas, o recoger bayas y hongos. Ahí había mucha nieve en invierno. Te levantas y en la cabaña está oscuro, todas las ventanas están cubiertas de nieve. Coge una pala uno y adelante. El conserje miró al dueño del restaurante con manifiesta simpatía. Es un buen hombre, este Víctor. Nunca lo ofendió con acento agudo, ni de palabra ni, de hecho. Y a veces incluso lo defendía. Especialmente delante del administrador, a quien realmente le encantaba burlarse de aquellos que eran más débiles. Recuerda al sinvergüenza, y aparece. Víctor Barrios. ¿Qué está haciendo? El viento es tan fuerte y usted se pone a quitar la nieve. Vaya, si usted se enferma. ¿Qué vamos a hacer entonces? Gritando por encima del ruido del viento, dijo desde atrás el administrador Alberto. Víctor se dio la vuelta y miró a su subordinado a los ojos, sabiendo muy bien que estaba siendo falso y deliberadamente lo adulaba. Vamos, Alberto. Estas son pequeñeces. Al fin y al cabo, yo no soy un niño. ¿Será mejor que me cuentes cómo van las cosas en el restaurante? ¿Te fallaron los proveedores? ¿Y los empleados, están ya todos trabajando? Ante la mención de esto último, el administrador hizo una mueca como si le doliera una muela. Alberto, temblando bajo el viento frío, respondió. Sí, todo está en orden. Excepto esta mujer lavaplatos. ¿Cómo se llama? Paola, creo. La regañe uno o no. Nunca llega a tiempo a trabajar. Víctor miró al administrador con desaprobación y, entregándole la pala al conserje, dijo. Alberto, sabes muy bien que Paola tiene 4 hijos. Que, por cierto, ella cría sola. Y una cosa más. Te pedí que no la llamaras lavaplatos. Paola es ayudante de cocina. Ya de una vez, aprende a respetar a tus subordinados. Sin esto, nunca se podrá construir un proceso de trabajo decente. La observación del jefe sonó tan bruscamente que el administrador se estremeció y miró furtivamente hacia el conserje. ¿Y si lo escuchó? ¡Qué vergüenza! Realmente lo escuchó. Allí, está sonriendo. Sin vergüenza, sin conciencia. Bueno, no pasa nada. Me las arreglaré. Ahora nada más que se vaya el jefe y me las van a pagar todos. En ese momento, apareció en la curva la figura encorvada de una mujer joven, apresurándose para llegar lo más rápido posible a su trabajo y caminando recto sobre la nieve. Y aquí viene Paola Rivas. Bueno, ¿y esta vez? ¿Se canceló el autobús? ¿O se te ocurre algo más complejo que inventar? Comenzó el administrador, y se detuvo en seco ante la mirada punzante de Víctor. Lo siento, don Alberto Tejada. El autobús giró en la carretera. Tuvimos que pasar por el paso de peatones para llegar allí, respondió Paola con sentimiento de culpabilidad, bajando los ojos y olfateando con la nariz enrojecida. Está bien, entra ya. Y mira, para que todo esté bien, lava los platos con cuidado para que chirríen cuando los recoja.
resumió el administrador con una mirada amenazadora. Paola asintió y corrió hacia la puerta principal del restaurante. En ese momento, de alguna manera torpemente se paró en uno de los escalones, causando que la suela de sus botas se deslizara traicioneramente sobre la superficie resbaladiza. Víctor fue el primero en reaccionar, apoyando a Paola en el último momento. «Oh, gracias. Perdóneme por ser tan descuidada», la mujer comenzó a tratar de excusarse. «No se disculpe, Paola. No es su culpa. Pero a Alberto no le vendría mal ponerse manos a la obra y rociar los caminos con sal gruesa para evitar que la gente se caiga», señaló Víctor con énfasis en la última palabra. Después de eso, tomó a Paola de la mano para ayudarla a subir cuantos escalones. A pesar de que la mujer no tenía guantes, el empresario sentía su palma muy cálida. Pero entonces sucedió algo muy extraño. Paola de repente gimió fuerte y bruscamente retiró su pequeña mano. «¿Qué anda mal? ¿Está adolorida?», preguntó Víctor con ansiedad. Paola bajó los ojos con sentimiento de culpa y apretó el puño. Al mismo tiempo, parecía asustada y no era ella misma. «Por favor, perdóneme. No tiene absolutamente nada que ver con esto. Todo es culpa mía». Parecía, como que probablemente. «Lo siento, de nuevo», respondió Paola con fuerza. Había miedo en sus ojos, que el empresario sintió en su piel. «¿Pero cuál es el problema? ¿Qué hizo mal Víctor? ¿Apretó su mano demasiado fuerte? No, no lo parece». Víctor sacudió la cabeza desconcertado y luego corrió tras Paola. El empresario la alcanzó en el pasillo, donde gritó en voz baja para no llamar la atención de los demás empleados. «Paolita, pero aún así, ¿qué le pasó? ¿Por qué reaccionó tan extraño?». La mujer se quedó helada y, con una extraña lástima, miró al empresario. «Discúlpeme. Son mis visiones las que tienen la culpa». «¿Qué visiones?», exclamó Víctor incomprensiblemente. Paola palideció. «Bueno, de esas que se hacen realidad, ¿me entiende? Como sueños proféticos, solo que en la realidad. Comenzaron en mi escuela cuando sufrí una conmoción cerebral en una lección de educación física. Entonces estábamos trepando un árbol por una cuerda y me caí. Aunque la altura era pequeña, me pasó tal desgracia». El empresario frunció el ceño. «¿Y qué, si puedo preguntar, viste en estas visiones que acabas de tener?». Los ojos de Paola de repente se llenaron de lágrimas. «Un accidente». «¿Cuál es el color de su auto?». «Verde oscuro?». Punto. Tan pronto como lo vi en el estacionamiento, entendí todo enseguida. Ese auto se meterá en un terrible accidente. Pero no serás tú el culpable de ello, sino tu persona más cercana. Lo vi tan pronto como toqué tu mano. Fue como si me cayera un rayo». Víctor miró a la empleada con ironía. Por supuesto, no creía en profecías. En su opinión, esto era pura tontería. Todos los adivinos y videntes son charlatanes comunes y corrientes. Así, le profetizó una señora, allá por sus años de estudiante. «Parece que te espera un camino largo y espinoso hacia el éxito». Así que, ¿qué? El camino iba a ser difícil, por supuesto. Le tomó trabajo, claro. Y la adivinación no tenía nada que ver con eso. Paola miró alarmada a su jefe y se dio cuenta de que él no creía ni una sola palabra de lo que decía. «Por favor, perdóneme, don Víctor Barrios. Pero le ruego que se abstenga de viajar en auto en un futuro próximo». El hombre sonrió. «Bueno, no te preocupes tanto, Paola. Llevo más de 10 años conduciendo y no tengo ningún problema para conducir, ni supero el límite de velocidad. Entonces, no te preocupes innecesariamente, ¿de acuerdo? Accidentes, esto definitivamente no se trata de mí». Paola asintió con la cabeza y miró a Víctor como si ya estuviera condenado. «Pues, bien. Vaya a trabajar, Paola, y no piense en lo malo. Por cierto, ¿cómo están sus hijos? Por cualquier cosa, no duden en contactarme. Le ayudaré en todo lo que pueda», dijo Víctor, camino a su oficina. «Gracias. Todo está bien, Víctor Barrios. Me gustaría. Necesito su permiso», preguntó Paola con cuidado. «¿Permiso? Sí, sin problemas. ¿Qué necesita? Dígame, no sea tímida». La lavaplatos pensó por un momento, como reuniendo fuerzas, y luego dijo:
Quiero pedirle permiso para llevarme a casa esos platos que los clientes rechazaron. Bueno, 1 o 2. Yo pago todo. No crea, solo que, a cuenta del salario, ¿se puede? Víctor sonrió. Sí. Claro que puede. ¿De qué estamos hablando? Y no es necesario ningún pago. Se enviarán a reciclar de todos modos. Y así, usted y los niños se beneficiarán. En fin, tome todo lo que quiera. Estos son restos. Destellos alegres bailaban en sus ojos. Vaya, esto es verdadera suerte. Así Víctor comenzó su actividad habitual, hablar por teléfono con el gerente del restaurante, aprobar el menú y prepararse para una inspección en el restaurante. Debía asegurarse que todo funcionara como un reloj. Al mismo tiempo, Víctor recordaba de vez en cuando las palabras de Paola, que le conmovían hasta lo más profundo. Como que estas cosas pasaran. Punto. Una trabajadora de cocina con habilidades de adivina. Esta es la primera vez que veo esto. Pronto los pensamientos sobre un posible accidente en la carretera se desvanecieron, dando paso a pensar en reuniones con nuevos proveedores, probar nuevos platos y discutir temas de actualidad del negocio de la restauración con el administrador. Manteniendo una atmósfera de confianza y cooperación, Víctor resolvió suavemente las disputas, usando buenos modales más que regaños. El tiempo pasó desapercibido, ya eran pasadas las 3. El mal tiempo seguía haciendo estragos, pero ya no tenía el mismo efecto que por la mañana. Sorprendentemente, los servicios públicos de la ciudad tomaron el control de la situación y limpiaron la mayoría de las carreteras vitales. A pesar de que aún faltaba 1 hora y media para que finalizara la jornada laboral, Víctor decidió salir temprano hoy. En la cabeza del hombre de negocios maduró un plan bastante interesante sobre cómo podría llenar esta tarde de febrero con un aura de amor y romance. Víctor decidió mimar a su mujer con un elegante ramo de rosas, una botella de vino y algo rico de la cocina de su propio restaurante. Los 2 últimos puntos no le llevaron mucho tiempo, pero lo de buscar flores en una ciudad nevada se convirtió en una verdadera búsqueda. Para disgusto de Víctor, la mayoría de las floristerías estaban cerradas. Lo más probable es que los propietarios de las floristerías hayan pensado que no habría absolutamente nadie para comprar ramos este día. Y cuando Víctor estaba completamente desesperado, vio que uno de los comercios de la esquina de la calle aún estaba abierto. Con el corazón latiendo de alegría, Víctor dejó el coche a un lado de la carretera y entró. La floristería olía agradablemente a rosas, tulipanes y mimosas recién importadas. Aún así, el calendario marcaba finales de febrero, lo que significa que faltaban poco menos de 2 semanas para el día favorito de todas las mujeres. La vendedora resultó ser una chica bastante agradable que rápidamente ayudó a armar el ramo necesario. Los pájaros cantaban en el alma del hombre de negocios. Esto era comprensible. Víctor tenía por delante una velada romántica con su amada esposa Ofelia, quien esperaba con gran impaciencia su regreso. El hombre sabía que, como de costumbre, su mujer no le había preparado la cena, sabiendo muy bien que él podría saciar su hambre en el restaurante. Víctor tomó rodajas de frutas y verduras, champán y un par de platos deliciosos del chef Saldaña, cuya cocina era simplemente divina. Al llegar a la casa, el empresario no tocó el timbre y decidió abrir la puerta con su propia llave. Al entrar al pasillo, Víctor escuchó una música apagada proveniente del dormitorio. Otra vez Ofelia está viendo su serie de televisión, pensó el empresario y entró en la cocina con bolsas en las manos. Prudentemente dejó el ramo en el salón para entregárselo a Ofelia un poco más tarde. Con una expresión de alegría en su rostro, Víctor entró al dormitorio, y la mano con el ramo cayó sola, haciendo que una de las rosas perdiera un par de sus pétalos. Ofelia no estaba en el dormitorio. Al parecer se había ido dejando la televisión encendida. ¿Pero a dónde se fue? ¿Y con semejante tormenta de nieve? ¿Y si algo le pasara a Ofelia? El auto que conduce es inseguro, eso es un hecho. Exacto. Su coche. Tengo que comprobar. ¿Está en el garaje o no? Un pensamiento convulsivo pasó por la cabeza de Víctor. Ya saliendo del dormitorio, escuchó en un informativo de emergencia de la televisión local que hace media hora un auto extranjero conducido por una chica inexperta se había caído del puente de la ciudad. El corazón de Víctor empezó a latir más rápido. Dios mío. Sí,
Esta es mi Ofelia. Bueno, pues claro. ¿Quién más? Yo mismo transferí dinero a su tarjeta para que se comprara un vestido nuevo. Así que se fue a comprarlo. Una vez en el auto, Víctor salió corriendo como un poseído. Condujo hacia el puente. El carro patinó un par de veces al girar, pero Víctor logró controlarlo. La experiencia y el conocimiento de las capacidades de su auto lo demostraron. Pero Ofelia. Hace poco que ha empezado a conducir. ¿Para qué le dio ese regalo? Faltaban poco menos de 2 kilómetros para llegar al puente cuando el coche de Víctor patinó una vez más. El hombre pisó el pedal del freno hasta el fondo, pero no se produjo el efecto deseado. Por alguna razón inexplicable, los frenos fallaron, lo que puso a Víctor ante un dilema vital. Girar el volante y meterse en una zanja, o chocar de frente contra un pequeño carro parado al costado de la carretera. Víctor, por supuesto, eligió lo primero, y después de rodar varias veces en el carro ya destrozado, se estrelló contra un árbol. Lo último que Víctor recordaba era el olor acre a gasolina del tanque de gasolina dañado, que solo necesitaba una chispa para encenderse y provocar un incendio. Y ahora, yace en una habitación de hospital y escucha el molesto chirrido de las máquinas de soporte vital y piensa en lo que pasó. Por supuesto, Víctor ya se había dado cuenta que esa noche cometió un error fatal. La chica que cayó del puente al río resultó no ser Ofelia en absoluto. Pero cuando los acontecimientos se desarrollan tan rápidamente, la mente ya no puede ayudar. Solo ahora Víctor se daba cuenta de que su esposa había estado saliendo todo este tiempo con su amante, a quien valoraba por encima de todo en el mundo. Y, además, un testamento. Exacto, ¿cómo podría olvidarse de él? La propia Ofelia lo convenció para que lo redactara hace un par de meses. Entonces, a Víctor no le pareció extraño. Pero, a la luz de los últimos acontecimientos, todo se ha tornado completamente diferente y alarmante. La idea de una traición tan obvia de parte de su esposa agitaba su mente, no permitiéndole relajarse y aceptar la situación tal como era. Decidiendo fingir estar en coma, Víctor cerró los ojos con fuerza para que Ofelia no notara signos de vida en él. El hombre sintió en su piel la mirada penetrante y llena de odio de su esposa, cuyas manos ansiaban presionar algunos botones y desconectarlo de las máquinas de soporte vital. La tentación de hacer esto era tan grande que a Ofelia le temblaron las manos y apretaba sus labios. Lo más ofensivo para Víctor fue que no pudo impedir que su esposa llevara a cabo sus planes. El peligro estaba tan cerca que el hombre volvió a sentir el grave aliento de la muerte en la zona del cuello. Afortunadamente, en el pasillo se escuchó un ruido de tacones sobre el piso, por lo que Ofelia tuvo que retirarse apresuradamente. Y un minuto después, se escuchó en la habitación la ya familiar voz de la médico tratante Víctor. Sí, así pasa. Es solo que me da vueltas la cabeza. Ella está lista para enterrarlo vivo, ¿entiendes? ¿Para qué casarse con víboras así? La interlocutora de Ana Bustamante vaciló un poco y luego respondió. Sí, ¿qué tiene eso de sorprendente? Dicen que este paciente es dueño de un restaurante de élite en la ciudad. Y también ha hecho un testamento. Por el tono del hablante, Víctor inmediatamente se dio cuenta de que ella era enfermera. En ese momento Ana Bustamante se acercó casi a la cama de Víctor y dijo en voz alta. Es extraño. Varios sensores están desactivados por alguna razón, Esther. Debe haber algún tipo de avería. Necesitamos llamar a un técnico. ¿Qué pasa? Sin embargo, para salir del coma, el paciente necesita tiempo. Estoy segura de que sobrevivirá a pesar de todo y demostrará que los milagros sí existen. Esther asintió y, después de observar a la médico que se marchaba, comenzó a lidiar con los caprichosos sensores. Pero antes de que tuviera tiempo de volverse contra uno de ellos, Víctor graznó en voz baja. Tengo sed. Deme agua. Sorprendida, la enfermera Esther casi salta en el acto. Entonces, se ha despertado. Signo de cierre de interrogación. ¿Pero por qué guardó silencio y no avisó? Víctor reunió las fuerzas que le quedaban y susurró. Por favor, no le diga a nadie que he recobrado el sentido. Por supuesto, no será posible engañar a la médico que me atiende. Pero que siga siendo un secreto al menos por hoy. Esther pensó. La propuesta del paciente sonaba muy extraña. Aunque, si tomaba en cuenta el comportamiento de su esposa, esto ya no le parecía fuera de lo común.
Además, Víctor le pidió guardar el secreto hace un momento. Está bien, haré todo. Solo que no puede beber, todavía no puede. Lo máximo que puedo hacer es mojar sus labios. Dijo Esther en un susurro, de la misma manera como el tono del paciente. Víctor cerró los ojos con cansancio, dándose cuenta de que la enfermera tenía razón. Y 5 minutos después, un trozo de algodón empapado en agua tocó sus labios, que contenían la frescura tan deseada. Tratando de saciar al menos un poco su sed, Víctor abrió tentadoramente los labios para apretar la punta del algodón lleno del precioso líquido. Naturalmente, esto resultó ser muy poco, pero Víctor no insistió. Lo importante es que permaneció con vida y no se quemó vivo en un coche envuelto en llamas. Mientras Víctor reflexionaba sobre esta pregunta, la enfermera le puso una vía intravenosa para proporcionarle nutrientes a su cuerpo. Lágrimas de gratitud brillaron en los ojos de Víctor cuando vio con qué cuidado Esther lo cuidaba y trataba de ayudarlo, sin importar qué. No verán mi testamento y ni mi herencia. Definitivamente me recuperaré y no le daré ni un centavo a Ofelia en el divorcio. Pensó el hombre, cada vez más confiado en la verdad de sus propias palabras. Tragando con dificultad el nudo que se le había formado en la garganta, Víctor cerró los ojos y se sumergió en un dulce sueño. Y en ese mismo momento, la enfermera Esther entró en el consultorio de su médico jefe y le contó todo tal como estaba. Ana Bustamante escuchó en silencio, comprendiendo que su subordinada quería hacerlo mejor y no perseguía ningún objetivo personal. Bueno, no le diré a su esposa que ha habido avances en el tratamiento. Si yo estuviera en su lugar, rezaría durante días por la recuperación de mi esposo. Y esta desgraciada solo piensa en agarrar su herencia. Gracias por tu vigilancia y buen hacer, Esther. En los ojos de la enfermera brillaban alegres chispas. No es que le cayera bien Víctor. Lo que pasa es que el deseo de ayudar resultó ser más grande que todo lo demás. Y en ese mismo momento, Ofelia, la esposa de Víctor, se presentó en el restaurante y comenzó a imponer allí sus propias reglas. Siendo pelirroja por naturaleza, parecía una furia, arrasando todo a su paso. Aprovechando que su marido llevaba ya 3 semanas en coma, Ofelia decidió hacerse cargo del establecimiento. Su mirada, fría y cruel, recorrió a cada empleado, ocultando una sincera indiferencia y desprecio por las personalidades de sus subordinados. El primero fue el chef, quien recibió una reprimenda y una multa por preparar platos con productos demasiado caros. Ofelia Jiménez. Pero también es imposible. Hace tiempo que se sabe que el resultado final depende de la calidad de los productos, dijo el hombre con ofensa. Las mejillas de la mujer de negocios se sonrojaron. No me hables así aquí, ¿me oyes? Como dije, así será. Y en general, ahora solo yo tomo decisiones. Si no te gusta, vete a la cantina de la estación. Allí, tus talentos serán útiles. Está bien, Ofelia Jiménez. Lo entiendo todo, dijo el chef con la cabeza gacha. El administrador Alberto sonrió satisfecho. Le gustaba mucho más la nueva gerente que el anterior. Después de todo, Víctor era amable y atento, y Ofelia profesaba una forma agresiva de dirigir el negocio de comida. Acercándose a ella como un chacal durante la comida de un león, el administrador comentó: Ofelia Jiménez. Me atrevo a decir que para mayor efecto debería utilizar las cámaras de videovigilancia ocultas. Ofelia miró con sorpresa a Alberto, quien claramente simpatizaba con ella. Entonces, ¿hay cámaras así aquí? El administrador sonrió satisfecho. Por supuesto que las hay. ¿Cómo podría ser de otra manera? Es cierto que a Víctor Barrios no le gustaba ver vídeos y recurría a su ayuda solo en caso de emergencia. La mayoría de las veces, las cámaras simplemente estaban apagadas. Pero después de que el jefe tuvo un accidente, yo las dejo encendidas. Se puede ver inmediatamente cuando una persona está en el lugar correcto. De lo contrario, duermen en los laureles aquí bajo el liderazgo de mi esposito. Pero sus trucos no funcionarán conmigo. Te aplaudo, Alberto. Tu idea con las cámaras es simplemente insustituible. Comentó Ofelia con admiración, provocando una sonrisa de satisfacción en el rostro del administrador. Después de un par de minutos de estar encendida la grabación, Ofelia se apoyó en el monitor para seguir cada paso de los empleados. Al principio no vio nada interesante.
Las camareras corrían de un lado a otro por el pasillo, el chef daba órdenes en la cocina y el portero saludaba a los clientes en la entrada. Todo era como siempre. Hasta el momento en que Ofelia notó en la grabación de ayer a una joven lavaplatos con una gran bolsa en las manos. Mira qué inteligente es. ¿Qué puede llevar en una bolsa así? Probablemente, antes de irse, vacía la refrigeradora y se lleva cosas a su casa. Y todo ello ante las narices de mi tonto marido. Mirando más de cerca a Paola, Ofelia decidió sorprenderla en el acto. A ver cómo cantas cuando te pongo contra la pared. Desgraciadamente, la desafortunada Paola no sabía que llevaba algún tiempo bajo estrecha vigilancia. El tiempo avanzaba deliberadamente lentamente, acercándose al inexorable momento del desenlace. Después de tomar varios platos descartados por el chef al final de su turno, Paola se dirigió a la salida. Esta no era la primera vez que hacía esto, desde que Víctor le permitió llevarse a casa algunos de los platos que quedaban sin reclamar. Pero hoy todo transcurrió según un escenario diferente. Al ver a Paola con una bolsa de lona en las manos, Ofelia se acercó a la entrada con mirada victoriosa y dijo: ¿A dónde vamos, querida? ¿Tienes una bolsa llena de comida y piensas salir de mi restaurante? Paola se estremeció y miró a la anfitriona con una mirada angustiada, en la que se leía genuina tristeza y desesperación. Lo siento, Ofelia Jiménez, pero no robé nada. Estos son simplemente platos sobrantes, rechazados. O sea, aquellos que fueron pagados, pero que los clientes no tocaron. La mujer de negocios frunció los labios con desprecio. No reclamados, ¿dices? ¿Y quién decide esto? Tú, cariño, te has adaptado bien, como puedo ver. ¿Qué tenemos aquí? Oh, ensalada César. Es una lástima que solo la mitad, pero no cambia la esencia del asunto. Eres una golosa, querida. Las lágrimas brotaron de los ojos de Paola. Lo último que esperaba era que la desagradable mujer rica simplemente pusiera todo patas arriba. Oh, simplemente no te quejes, ¿de acuerdo? No necesito tus lágrimas de cocodrilo ni tus dones, ¿me oyes? Así pierdes tu trabajo y luego puedes dedicarte a ello, cada minuto, comentó Ofelia con bastante dureza. Paola resopló lastimosamente y comenzó a vaciar el contenido de su bolso. Lo más ofensivo fue que hacía aproximadamente media hora pagó estos platos de su próximo salario. Ahora se enfrenta a un despido por cargos de robo, que no cometió. Ah, y así el pescadito quedó atrapado en la red. Rivas. Contabas con el jefe. Notó el administrador que se acercó. Ofelia intercambió una mirada significativa con Alberto y continuó regañando a Paola. Pero no lo tomé para mí, sino para los niños, suplicó la mujer. Oh, no trates de dar lástima aquí con tu familia. No me importa cuántos hijos tengas. 3, 4 o 5. Es asunto tuyo. Tú diste a luz tú misma, arréglatelas tú misma. Espetó Ofelia enojada. Además ella solo tiene 2 hijos, y los 2 son del primer matrimonio de su marido, asintió amablemente el administrador. Los 2 son mi familia. Y el hecho de que mi marido me haya abandonado, que quede en su conciencia. Ahora está en prisión. Lo encontraron robando. Pensé que los niños le ayudarían a librarse de su condena, pero logré privarlo de sus derechos. Murmuró Paola entre lágrimas, pero ya no era posible sentir lástima por Ofelia. Hablando francamente, Ofelia necesitaba desesperadamente una víctima ahora para mostrarles a sus subordinados su poder. Paola, que tuvo la desgracia de ser atrapada en el puesto de control, se convirtió precisamente en el chivo expiatorio. Así que ¿cómo lo ves? Rivas, ¿verdad? Básicamente, estás despedida. ¿Puedes irte por donde llegaste? Resumió Ofelia y señaló la puerta. La desesperación se congeló en los ojos de Paola. Bueno, ¿cómo puede ser eso? ¿Es realmente posible echarla así, como a un molesto perro callejero? A su vez, el administrador no quiso quedarse al margen y contribuyó a la causa común. Sí, y una cosa más. Casi lo olvido, Rivas. Ni cuentes con la liquidación. Tú misma lo entiendes, este dinero se destinará a la compensación por los daños. Este aviso fue un golpe extremadamente doloroso para Paola. Al darse cuenta de que había sido engañada por todos los que pudieron, la mujer salió exponiendo sus mejillas calientes al viento helado.
El conserje Mauricio, al ver esta escena, no pudo contenerse y se acercó. Calma, querida. No llores. No te desgarres el alma, muchachita. Tú misma sabes que Alberto el administrador ahora está en el poder. Entonces, hace lo que le place. Y tan pronto como Víctor Barrios mejore, su dominio terminará inmediatamente. Y para que no te quedes completamente sin dinero, te lo daré de mi pensión. Tú me lo darás de regreso cuando puedas. No te voy a apurar, dijo el conserje, pasando su brazo por los hombros de la frágil mujer. Gracias, don Mauricio Torres, por el apoyo y protección. Verá, contaba tanto con este dinero. Y ahora, mis hijos y yo vivimos en un departamento alquilado. Y el dueño sigue subiendo el alquiler. Dice que, si recibo subsidio para los hijos, significa que no me hace falta el dinero. Respondió Paola sollozando. El anciano negó con la cabeza. Sintió pena por Paola, no hace falta decirlo. Qué buena empleada. Tranquila, eficiente. Nunca dice una mala palabra. Trabaja muy duro lavando los platos, hasta los codos, en agua caliente y espuma. Y Alberto el administrador, un dron de primera. Mauricio lo recordaba de su trabajo en una escuela secundaria, donde él mismo había sido profesor de vocación laboral durante más de 40 años. Este Alberto, cuando era estudiante, se comportaba con extremo descaro, humillando a quienes vivían más pobremente que él o eran físicamente débiles. Don Mauricio una vez intentó avergonzar a Alberto, pero todo fue en vano. Y entonces, en una noche oscura, los talleres artesanales se incendiaron. Muchos culparon a don Mauricio. Decían que no apagó la colilla del cigarro. Pero el hombre nunca había fumado y siempre había respetado las medidas de seguridad contra incendios. La solución al misterio estaba en Alberto, quien, de hecho, fue quien cometió el incendio junto con un grupo de amigos y camaradas. Entonces Mauricio no pudo demostrar nada y fue despedido de la escuela con la correspondiente anotación en su libro de trabajo. En general, el maestro de ética laboral no se molestó demasiado por esto, ya que en ese momento ya estaba formalmente jubilado y definitivamente no se habría quedado sin un pedazo de pan. Han pasado al menos 17 años desde aquel incidente y ahora, por voluntad del mal destino, Alberto y el anciano conserje se volvieron a encontrar. La verdad es que ahora, en una capacidad completamente diferente. Por supuesto, Alberto inmediatamente fingió que no conocía a su exmaestro de vocación laboral. Pero Mauricio Torres estaba lejos de ser un tonto y había visto demasiado en la vida para confiar en la palabra de Alberto. En cambio, Víctor le agradaba. Era honesto, amable y justo. Como debe ser un líder. Con el dinero que le dio Mauricio en la palma de su mano, Paola caminó lentamente hacia la parada de autobús para llegar a tiempo al bus que necesitaba. Como recuerdo de la violencia del clima, de la nieve que había caído hace unas semanas a ambos lados de la carretera se elevaban sucias montañas grises. Absorta en sus tristes pensamientos, Paola caminaba por la calle, cuando de repente escuchó un murmullo ahogado. Dio la casualidad de que no había podido alejarse una distancia considerable del restaurante. Y por eso, rápidamente se giró, pensando que don Mauricio Torres la seguía, para decirle algo. Pero detrás de Paola no había nadie. Había una escarcha bastante fuerte que, como cortejando a una chica bonita, le mordía la nariz y las mejillas sonrosadas. El misterioso sonido se repitió y Paola se dio cuenta de que venía de la dirección del montón de nieve más cercano. Al darse cuenta de que alguien claramente necesitaba su ayuda, la mujer se acercó con cuidado y se quedó paralizada en shock. Un hombre con la cabeza ensangrentada yacía sobre la sucia nieve gris, gimiendo en voz baja, estando inconsciente. El primer pensamiento de Paola fue que el extraño simplemente había bebido demasiado y se rompió la cabeza al caer. Pero cuando se inclinó sobre el hombre, inmediatamente se dio cuenta de que estaba sobrio como el cristal. Sin dudarlo un segundo, Paola agarró al desafortunado hombre por debajo de los brazos y trató de levantarlo. El chico comenzó a recobrar gradualmente el sentido, lo que indicó que el shock inicial de la lesión comenzó a desvanecerse. Bastardos. ¿Cómo puede ser esto? Punto. Bastardos. No toquen a Alvin. Murmuró el tipo en delirio. Y Paola, encorvada bajo el peso del cuerpo del extraño, lo condujo a la caseta de vigilancia de don Mauricio.
Pensando que el herido simplemente deliraba, Paola trató de no prestar atención a sus murmullos y caminó obstinadamente hacia su objetivo previsto. El tipo que salvó era definitivamente un vagabundo, y podría haber muerto congelado en la calle con una helada tan severa. Al ver a Paola sonrojada, Mauricio entendió todo sin palabras. Agarrando al chico del otro lado, él, con la ayuda de ella, rápidamente lo acostó en la cama con caballetes, que alguna vez fue un pequeño sofá plegable. Bueno, eso está mejor. Ahora, tratemos la herida en la cabeza. Te recuperarás, pobre hombre. Respiró aliviado Mauricio, sacando una venda, un algodón y un pañuelo verde brillante del botiquín de primeros auxilios. ¿Puede? ¿Quizás sea mejor llamar a una ambulancia? Preguntó Paola alarmada, pero el conserje solo negó con la cabeza. No, querida, no es necesario. ¿Por qué distraer a la gente que tiene trabajos más importantes? En mi juventud, quería ser médico, pero simplemente reprobé los exámenes de ingreso. Luego, estudié en un instituto de medicina durante 1 año y medio. Decidí ser enfermero, solo que me esperaba la mala suerte. En fin, tuve que convertirme en trabajador de oficios varios, Paolita. Pero sé dar primeros auxilios. Punto. Entonces, no te preocupes. El tipo es fuerte, se crió en la calle. Puede manejarlo, sin duda. Una dulce sonrisa apareció inmediatamente en el rostro de Paola cuando el herido abrió los ojos y comenzó a girar la cabeza de un lado a otro, tratando de entender dónde estaba. Quieto, hermano. Quieto. Para ti, los movimientos bruscos ahora están contraindicados. Acuéstate, vuelve en sí. ¿Recuerdas siquiera tu nombre? Preguntó Mauricio con atención. El chico sonrió forzadamente. Lo recuerdo, claro. Soy Rodrigo. Mi apellido es Fuentes. Me golpearon por un perro. Ahí había unos muchachos, querían jugar a la pelea. Bueno, eligieron al perro como víctima. Y Alvin, es un perro de mercado, ¿sabes? Echó raíces en el pabellón de las carnes. No le teme a la gente. Bueno, cuando vi esta atrocidad, inmediatamente corrí a defenderlo. Dejé a 2 de ellos en la nieve. Y el tercer bastardo me golpeó en la cabeza con algo. Mauricio Torres sacudió la cabeza con simpatía. Sí, pasa. Pero no tengas miedo, vive aquí el tiempo que necesites. Tengo aquí un poco de leña y una pequeña estufa. Tendrás que estar medio escondido, pero bien. Rodrigo miró con gratitud a Paola, quien no pasó de largo y lo ayudó en los momentos difíciles. La joven miró su reloj y suspiró tristemente. Bueno, ni modo. Ahora tendré que tomar un taxi. Por supuesto, ¿cómo voy a ahorrar? Ya llegué tarde al autobús. Rodrigo sollozó con expresión culpable y se volvió hacia la pared. Entonces, sintiendo que era por su culpa, el vagabundo dijo: Perdóneme, por el amor de Dios. No quería que esto sucediera. He estado teniendo algunas aventuras últimamente. Hace unas 3 semanas, saqué a un hombre rico de un auto en llamas. ¿Quizás escucharon? El incidente fue muy ruidoso. Paola palideció e involuntariamente miró su palma, recordando lo que le sucedió durante la revelación sobre el futuro de Víctor Barrios. Lo escuchamos, por supuesto, era Víctor, el dueño del restaurante, ¿entiendes? Bueno, un señor para quien trabajamos Paolita y yo, respondió Mauricio Torres por ambos. Para quien trabajaba, corrigió Paola inmediatamente al conserje. El tipo tristemente sacudió la cabeza e hizo una mueca de dolor. Le dolía la nuca y retrocedía ante cualquier movimiento más o menos repentino. Tranquilo, mi hermano. Tranquilícese. Porque te has salvado a nuestro Víctor. Hoy tienes un agradecimiento especial por eso. Barrios era una muy buena persona. Sí. Y probablemente todavía lo sea, se corrigió el conserje. Terminé allí por accidente. En realidad, este no es mi territorio. ¿Entiendes? Entre nosotros, entre los vagabundos. Todo está dividido. Por distrito, por patio. Si entras en tierra ajena, te golpearán tanto los costados que no querrás volver. Y entonces fue que vi un accidente. Y una columna de humo se elevaba hacia el cielo. La gente corría, lloraba, pero no tenían prisa por salvar a la persona. El tanque de gasolina se incendió, a tal punto que podía haber explotado en cualquier momento. Comenzó su relato el vagabundo.
Mauricio miró a su interlocutor con manifiesto respeto. En el fondo, hacía tiempo que había llegado a la conclusión de que Rodrigo era una buena persona. De lo contrario, ¿habría defendido a un perro callejero? Improbable. Rodrigo respiró hondo y, tocándose la herida en la nuca con los dedos, continuó. Tan pronto como vi que esta persona podía quemarse viva, inmediatamente corrí hacia el auto. Rompí el cristal con un adoquín y empecé a tratar de sacar al hombre del carro. Alrededor había ruido, alboroto. La gente gritaba que el tanque de gasolina pronto explotaría. Todo es cierto, pero no se podía abandonar al conductor. Al final, lo logré. Lo alejé unos 10 metros y el tanque explotó. Sí, buen hombre, eres un verdadero héroe. Así había que actuar. Correr directamente al fuego detrás de nuestro Víctor, dijo Mauricio con tristeza. Paola miró con calidez al chico rescatado y se sorprendió pensando que todo esto no fuera una coincidencia. Rodrigo salvó a Víctor y ella misma salvó a Rodrigo. Ya no se puede creer en coincidencias después de esto. Como Paola no podía esperar más, llamó un taxi y se fue a casa, donde la esperaban 4 niños hambrientos: Samuelito, Anita, Pedrito y Vanessa. Al mismo tiempo, Víctor yacía en la habitación del hospital y poco a poco recobraba el sentido. Por supuesto, todavía tenía pocas fuerzas y difícilmente podía sostener solo una cuchara y un tenedor en sus manos. Esther y Ana Bustamante cumplieron su palabra y durante unos 5 días engañaron hábilmente a Ofelia, quien decidió desconectar a su marido del soporte vital y tomar la herencia que creía suya. Al 5.º día, Víctor llamó a Esther y le pidió que le ayudara a hacer una pequeña tarea. Necesito irme por un tiempo, ¿sabes? La enfermera miró a Víctor con incredulidad. ¿Está bromeando? Hace menos de una semana salí del coma, y ya se está preparando para escapar. No, don Víctor, perdóneme, pero no asumiré tal responsabilidad. ¿Y si le pasa algo? ¿Qué quiere que haga entonces? ¿Ir a los tribunales? Objetó Esther. Había desesperación en los ojos de Víctor. Bueno, ayúdame, sé humana, si quieres. Te firmo cualquier papel. Bueno, que estoy al tanto de lo que pasa y relevo a la clínica de toda responsabilidad. Esther negó con la cabeza, aunque en sus pensamientos comprendió que no podría rechazar al paciente. Estaba demasiado disgustada con Ofelia, que tenía tanta prisa por deshacerse de su marido que no dudó en elegir sus medios y cómplices. Está bien, estoy de acuerdo. Pero nos iremos juntos, ¿de acuerdo? Así será más fácil para mí y para usted. Solo por la noche, un par de horas antes de que apaguen las luces, sugirió la enfermera, e inmediatamente recibió una respuesta afirmativa. La verdad es que para el propio Víctor era mucho más cómodo, ya que no caminaba con tanta confianza como antes y podía perder el equilibrio en cualquier momento. Está bien, Esther, solo que, sobre esto, no le digas a nadie. Ni siquiera Ana Bustamante debería saberlo. Que ni un alma viviente se entere. Suplicó el empresario mirando esperanzado a los ojos de la enfermera. Esther asintió y comenzó a preparar todo lo necesario para la salida. Llevaba medicamentos para los casos más peligrosos y pidió prestado un bastón a uno de los pacientes de la clínica. Víctor, en ese momento, estaba acostado en la cama y cobrando fuerzas para la idea en la que venía pensando desde hacía varios días. Al recordar a Paola en sus pensamientos, el empresario no pudo contener las lágrimas. Dios, pero tenía razón. Ella predijo todo exacto, pero yo fui un tonto y no lo creí. Así que pagué por mi lentitud. Sí, Ofelia, por supuesto, también es buena. Se buscó un amante y puso sus ojos en mi capital. Bueno, no importa, definitivamente me vengaré de ella. Es cierto que, no con los mismos métodos bárbaros que ella misma utiliza. Pensó con tristeza el empresario y cerró los ojos, retratando cuidadosamente a un hombre que había caído en coma. El tiempo pasaba rápidamente, y cuando Esther finalmente apareció en la sala con un conjunto de ropa limpia, Víctor se dio cuenta de que no había vuelta atrás. Tome, vístase. Esta es ropa de mi exmarido. Estamos divorciados desde hace mucho tiempo, pero él nunca tomó sus pertenencias. Creo que son de su talla, explicó Esther, con una sonrisa. Víctor se cambió de ropa lo más rápidamente que pudo y, tambaleándose por el cansancio que lo invadía, siguió a la muchacha.
Las lesiones sufridas en el accidente definitivamente se hicieron sentir, por lo que Víctor se veía obligado a detenerse cada 100 metros y respirar. Para crédito de Esther, vale la pena decir que ella comprendió su debilidad y, lo apoyaba en todos los sentidos, trató de reducir al mínimo su tiempo en la calle. Para ello contrató a un taxista privado que no tuviera prisa y no hiciera preguntas innecesarias cuando veía a un cliente exhausto con un palo de madera en la mano. Al llegar a su casa, Víctor experimentó una intensa excitación, por lo que inmediatamente el tamborileo comenzó a sonar tentadoramente en sus oídos. Esther miró alarmada a su compañero, pero ya era demasiado tarde para echarse atrás. Ahora Víctor simplemente estaba obligado a terminar lo que había empezado. Solo entonces sus esfuerzos estarán justificados y nadie podrá dudar de su corrección y conveniencia. Al salir del auto, Víctor se estremeció por el viento frío y caminó hacia la puerta. Tenía las llaves porque las tenía consigo en el momento del accidente, junto con su billetera y su teléfono. Habiendo insertado la llave en el ojo de la cerradura, Víctor intentó girarla cuando se dio cuenta de que claramente no encajaba en esta cerradura. ¿Ofelia ya logró cambiar las cerraduras? Se adaptó rápidamente a la nueva realidad. No hay nada que decir, susurró Víctor y, guardando la llave innecesaria en su bolsillo, presionó el botón del timbre. En el mismo momento, se escuchó un claro trino de una melodía sencilla, conocida por muchos. Todo este tiempo, Esther permaneció un poco más alejada, esperando pacientemente el resultado. Pronto se oyeron pasos arrastrando los pies desde el fondo de la casa, después de lo cual la puerta se abrió y en la puerta apareció una figura masculina de anchos hombros vistiendo una bata de Víctor. Esta bata se la regaló su difunta madre a Víctor por su cumpleaños, y este tipo grande la usaba sin una pizca de conciencia. Ante tal descaro, el empresario se quedó inmóvil y miró desafiante al amante de su esposa. ¿Quién está ahí, mi amor? ¿Son los servicios públicos otra vez? Pero ya pagué todo con un mes de antelación para poder descansar en el centro turístico, se escuchó la lánguida voz de Ofelia detrás del hombre desconocido. Víctor palideció y apretó los puños dolorosamente. Ofelia comprendió todo al instante y, sin avergonzarse por la presencia de su amante, cayó de rodillas. Perdóname, Víctor. De verdad, esto no es lo que piensas. Honestamente, pensé que solo te quedaban unos días. El médico no hizo ninguna predicción y los milagros no suceden. ¿Acaso no es así, querido? Víctor hizo rodar sus nódulos y murmuró. Te doy 5 minutos para que recojas tus pertenencias y salgas de mi casa. El amante de Ofelia enderezó sus poderosos hombros y miró al dueño de la casa con burla. Escucha, hombre de negocios fracasado. Ve a recibir tratamiento y no interfieras en la vida de la gente normal. Es una pena que no te hayas muerto entonces. Víctor apretó con tanta fuerza la punta del bastón que sus dedos se pusieron blancos. No pueden esperar, bastardos. Me enterraron vivo y sobreviví a pesar de todo. Y también estoy seguro de que el accidente fue planificado. Me atrevo a asegurar que no dejaré esto así, y ciertamente llegaré al fondo de la verdad. Al oír esto, el hombretón inmediatamente se dejó caer y, tristemente, se adentró más en la casa para cambiarse de ropa. El cuento de hadas de una relación color de rosa con Ofelia terminó tan repentinamente como comenzó. Y ahora, venía un ajuste de cuentas por todo lo que pasó. Por supuesto, Víctor nunca pudo demostrar la participación de Ofelia en el accidente. Pero en cambio, la privó de su medio de vida y bloqueó todas sus tarjetas y cuentas de crédito. Una vez, después de haber sacado a Ofelia de un pantano provincial, Víctor hizo todo lo posible para que se sintiera como una mujer de negocios. Pero después de tal traición, ya no podía perdonar al traidora. Además, una vez, hace mucho tiempo, salvó a Ofelia de un proceso penal por fraude, que supuestamente ella no cometió. De hecho, era una criminal hasta la médula y solo pensaba en su propio enriquecimiento y nada más. Ahora, debido a las nuevas circunstancias, Víctor volvió a llamar al investigador y le dijo que el antiguo caso de su exesposa debería enviarse para una mayor investigación. Al enterarse de esto, Ofelia agarró un jarrón pesado y con él golpeó al empresario en la cabeza. Pero la enfermera Esther no se quedó dormida y agarró a tiempo la mano de la estafadora.
Al mismo tiempo, varios autos de policía se acercaron a la casa, de donde salieron agentes vestidos de civil y con las armas preparadas. Para Ofelia y su amante todo había terminado. Y Víctor acompañó a su esposa esposada con una mirada triste, y se desmayó por el exceso de cansancio. Probablemente, si Esther no hubiera estado allí, el empresario habría caído en coma por segunda vez. Y así, simplemente se hundió suavemente en el suelo, sostenido por las manos cariñosas de una joven enfermera. Víctor ya no escuchó el aullido de las sirenas de las ambulancias y no se despertó hasta la mañana siguiente. Y se despertó con el sonido de las voces apagadas de alguien. Es cierto que esta vez ya no era su esposa la que discutía su testamento con su amante, sino amigos leales y confiables. Eran el conserje Mauricio Torres, la asistenta Paola y el vagabundo Rodrigo. Después de mirar más de cerca, el empresario reconoció inmediatamente al héroe de la calle que lo sacó del auto en llamas, aunque quiso permanecer en el anonimato. Rodeando los hombros de Paola con el brazo, Rodrigo dijo confusamente que había decidido esconderse por temor a que se prestara demasiada atención a su persona. Al escuchar al chico, Víctor se sorprendió pensando que definitivamente quería verlo como administrador en su restaurante. Al igual que Paola, quien con su trabajo duro y concienzudo se ganó un ascenso a camarera o ayudante de cocina. Sin embargo, que ella elija lo que quiere o lo que necesita. En cualquier caso, Víctor estaba dispuesto a cumplir cualquiera de sus deseos. Pero primero, Víctor quiso confesar públicamente a la enfermera Esther los sentimientos que estallaron en su alma durante todas las desventuras que había sufrido en los últimos días. Las lágrimas brillaron en los ojos de Esther y su respuesta provocó un aplauso de todos los presentes. Sí, estoy de acuerdo, querido. Solo que, en el futuro, mantente alejado de los hospitales. Rodrigo sonrió, y con un guiño furtivo a Paola, insinuó muy claramente que se solidarizaba con el joven empresario y que además estaba listo para convertirse en padre de los 4 hijos de ella. O tal vez 5. ¿Quién sabe? Habría respeto y amor mutuo. Ya todo lo demás vendrá después. Una boda, un embarazo, y la risa alegre de los niños. Si te ha gustado la historia, por favor dale un me gusta y suscríbete al canal.